Hola de nuevo, como os prometí en el vídeo anterior, en el que estudiamos las dos de las técnicas más usuales, no las únicas, ya veremos en un vídeo posterior que hay más, de los convertidores ADC. En este vídeo lo que vamos a hacer es desarrollar un ejemplo de diseño de un convertidor ADC de doble rampa. El ejemplo de diseño que vamos a estudiar tiene por objetivo principal que se comprendan bien algunos de los parámetros más importantes de un ADC, en este caso de doble rampa. Nadie diseña ADCs. Además están en el mercado a precios muy competitivos y con características muy buenas. Insisto una vez más, lo que se trata es de comprender y saber valorar algunos de los parámetros que nos facilitará, eso sí, la selección de un ADC comercial cuando lo necesitemos. Bien, como decía, este convertidor en doble rampa que queremos diseñar, cuyo esquema general lo tenéis en la parte derecha, el circuito lo tenéis en la parte derecha de la diapositiva, y la función de transferencia con su doble rampa característica la tenemos en la parte izquierda. Os recuerdo que esto era producido por dos fases de funcionamiento que vamos a estudiar o recordar de nuevo ahora. Y lo importante es que durante el tiempo T1, que es un tiempo fijo, que es el tiempo que tarda ese contador que tenéis en la parte derecha, contando descendentemente desde una configuración todo unos, es decir, n bits a 1 hasta llegar a 0. Es un tiempo fijo, es el tiempo que tarda ese contador, pero obviamente la tensión que va a tener el condensador del integrador central o filtro paso bajo central va a depender de la tensión de entrada V sub i. En la figura, el problema que se nos plantea es que diseñemos este ADC cuando la tensión de entrada varía o puede variar entre 0 y 5 voltios y la tensión de referencia son menos 10 voltios, como veis en la figura. También os recuerdo que el tiempo total T sub 2 es un tiempo que nos va a determinar cuál es la frecuencia máxima de conversión, como veremos a continuación. Bien, pues empecemos entonces por la primera fase de muestreo de sample, que consiste, como aparece remarcado en rojo en la figura, en cargar ese condensador con una corriente constante, es completamente lineal el circuito, dado que la tensión V swing durante el tiempo de procesamiento no tiene que variar. De eso hablaremos al final también, de ese requisito y eso cómo impacta o en qué parámetro impacta. Bien, durante ese tiempo T1, el contador que tenéis en la parte derecha de la figura tiene que ser capaz de contar desde una configuración todo unos, como os decía antes, de n bits a todo ceros, contando descendentemente. ¿A qué frecuencia? Bien, la frecuencia del reloj TCLK, y por tanto T1 es un tiempo fijo, 2 elevado al número de bits por el periodo de ese reloj de sincronismo del contador binario de n bits. Bien, la tensión que nos va a mostrar el integrador cuando el condensador se haya cargado o haya transcurrido el tiempo T1 es una tensión que obviamente depende de la tensión de entrada. Fijaos, la expresión es muy sencilla, es lineal y lo hemos llamado V01, es igual a menos V sub in por T sub 1, que es un parámetro fijo, por R por C, que es la constante de tiempo del integrador. Aquí lo que vemos en esta ecuación, como os decía en su momento, es que dependiendo de cuánto valga la tensión de entrada, Vin 1, Vin 2, Vin 3, lo que ocurre es que esa carga lineal, de acuerdo, tiene una pendiente u otra. Fijaos en la ecuación, depende de la tensión de entrada. Esto al final va a ser uno de los inconvenientes que tienen los convertidores en doble rampa e incluso los de simple rampa que ya no existen en el mercado, lo tenían. Bien, por esa razón he marcado en diferentes colores durante T1 diferentes rampas con diferentes pendientes totalmente lineales y que dependen de la tensión de entrada y por tanto nos producen una tensión V01, V02 o V03 distintas. Una vez que el contador ha contado desde 111 hasta 000, que es la fase de sample, la fase de muestreo, empieza lo que se llama la fase 2 o fase de Hall. Es decir, ese condensador lo que hace es mantener esa tensión y el control de mi convertidor lo que hace es obligarle a descargarse. ¿Cómo se descarga? Pues se descarga haciendo que el conmutador de entrada pase de estar conectado a V sub in a menos Vref. Por tanto, la tensión V sub 0 a la salida de ese integrador es la tensión inicial que tenía cuando terminó el tiempo T sub 1 más la carga, siempre con una pendiente constante, compuesto que se carga con una tensión de referencia D igual, cual sea el valor de V sub 0, V sub 0, 1, 2 o 3,
al final, en esta segunda fase, la pendiente de la recta, por decir así, de descarga del condensador a través de la tensión de referencia, que es negativa, ¿de acuerdo? Es una pendiente constante, tal y como refleja en la figura. Pues bien, durante esa fase, que es el tiempo T sub 2 menos T sub 1, el control lo que le dice al contador es cuenta hacia arriba ahora. Antes has contado descendentemente durante un tiempo T sub 1, ahora lo que quiero es que cuentes hacia arriba de forma ascendente, quiero decir, desde todo ceros hasta el valor final al que llegues. ¿Al que llegues cuándo? Bueno, la cuestión es que el contador se va a parar, o el diseño está hecho para que el contador se pare justo cuando la tensión V sub 0 sea 0. Por eso está el comparador con 0 voltios que tenemos en la figura a continuación del integrador. En ese momento, el comparador le manda una señal al control para decirle el contador se ha de parar, ha terminado la conversión. Por tanto, de la ecuación que tenéis en la parte izquierda, la parte superior izquierda, igualamos a 0 para el momento en el cual se para el contador, despejamos T2 menos T1 y sustituimos T1 en la parte derecha para que se vea con un poco más de claridad, que T2 menos T1 es Vin por T1, en este caso 2 elevado a n por TCLK partido por la tensión de referencia. Claro, el problema que tiene ese convertidor ya lo vemos, y es que el tiempo total de conversión T sub 2 depende de la tensión de entrada Vin. Es decir, tenemos que ver cuál es el valor máximo de Vin que nos va a condicionar el tipo de conversión. Esto es un parámetro importante cuando se hace una selección de estos tipos de convertidores. Bien, a continuación nos pueden pedir que determinemos cuál es el escalón de cuantificación o LSB. Queremos, en este caso nos dicen que queremos que sean 50 milivoltios. Bueno, esto lo he puesto así porque decimos, ¿cómo obtengo el escalón de cuantificación? Simplemente es dividir el margen dinámico de la tensión de entrada, que está entre 5 voltios y 0 voltios, 5 menos 0, partido por 2 elevado a n, eso tiene que ser 50 milivoltios. De ahí despejo n, sale aproximadamente 7. O sin aproximadamente 7. Claro, ahora bien, como pone en la figura, los contadores binarios, digitales, estos convertidores son siempre potencia de 2. Por tanto, para poder cubrir bien ese escalón de cuantificación, utilizamos n igual a 8, con lo cual en realidad el LSB es un poquito más pequeño, un poco más pequeño, como bien sabemos. Bien, a continuación ya solamente nos queda que dice determine el tiempo máximo de conversión para un reloj del contador de 10 MHz. Bien, fijaos las ecuaciones, las figuras son las mismas de las diapositivas anteriores. Si nos fijamos en las ecuaciones, decimos en primer lugar, T sub 1, ¿cuánto vale? Bueno, T sub 1, si el reloj del contador tiene que ser 10 MHz, tiene que ser 2 elevado a n por la inversa de 10 MHz. Bien, si salvo error de operación, sale 25,6 microsegundos. Y de la última ecuación que vimos hace 2 diapositivas, pues ¿cuánto vale T2 menos T sub 1? Pues aproximadamente, bueno, pues T sub 1 medios en realidad, y de ahí despejamos que la tensión de entrada o con la tensión de entrada máxima, que es 5 voltios, T sub 2, el tiempo máximo que se toma este convertidor en convertir un único valor de la tensión de entrada, es decir, una muestra, son 38,4 microsegundos. La verdad es que es un convertidor puramente didáctico, es muy lento, pero bueno, aquí está. Bien, pues, ¿cuál es la frecuencia de conversión? Aquí hay que procurar la condición de, hay que obtener el inverso de T sub 2, por eso os decía que es un convertidor lento, es decir, 1 partido por T sub 2 son, salvo error de operación, 26,04 kilomuestras por segundo, o bien kilohercios, después podemos decir como queramos. No, lo que me está diciendo es que mientras no transcurra T sub 2, no podemos admitir otra fase de conversión, otra fase de muestreo, retención y conversión. T sub 2 es un tiempo que depende, como hemos visto, de la tensión de entrada, pero hasta que el tiempo T sub 2 haya concluido, no se puede iniciar otra conversión. Y esto el control lo tiene que tener en cuenta para hacer que el circuito funcione correctamente. Bueno, ahora sí,
como os decía antes, de cuál es la frecuencia máxima de la señal de entrada, es decir, cuál es el ancho de banda máximo de la tensión de entrada para seguir cumpliendo el criterio de Nyquist o condición de Nyquist. Bueno, el más estricto, la condición estricta de Nyquist, por decirlo así, es que la frecuencia de conversión sea 2 veces el ancho de banda o frecuencia máxima de la tensión de entrada. Bueno, pues despejamos y nos dice que esto funciona bien siempre que la frecuencia máxima de la tensión de entrada o el ancho de banda de la tensión de entrada sea, en este caso, la mitad de la frecuencia de conversión, si aplicamos el criterio estricto de Nyquist, de 13 kHz. Claro, yo soy más partidario de hacer que la frecuencia de conversión fuera 3 veces, incluso 4 veces, digamos, mayor que la frecuencia de entrada, la señal de entrada. En ese caso, obviamente, 4 veces sería, limitaríamos el ancho de banda, la tensión de entrada, a 6,5 kHz. En fin, no deja de ser nada más que un ejemplo para clarificar algunos conceptos, algunos parámetros, y que espero que os sirva en su momento si tenéis que hacer una selección de algún convertidor analógico digital comercial. Bueno, esto es simplemente porque si tuviéramos que hacer el diseño, pues obviamente ese integrador que aparece ahí, pues bueno, es un integrador más bien teórico, aunque podría funcionar, pero bueno, habría que hacer algunas correcciones, como compensar probablemente las corrientes de offset, poniendo una resistencia a la entrada no inversora del operacional. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí me he permitido poner una pregunta o añadir una pregunta que es muy sencilla, pues sobre todo para aquellos de vosotros que tenéis experiencia en electrónica y conocimientos amplios, pero bueno, nos dices que sabiendo que la resistencia R son 10 kiloohmios, calcule el valor del condensador de ese integrador para que el primer operacional del integrador pues no se sature. ¿De acuerdo? Bueno, pues si está alimentado con más o menos 10 voltios. Bueno, esto es muy sencillo y obviamente hemos dicho que la tensión V01, perdón, V sub 0, que puede ser V01, V02, V03, depende de la tensión de entrada. Por tanto, efectivamente, en valor absoluto, V01 es igual a la tensión de entrada por T1 partido por R sub C. Eso debe ser en valor absoluto, digo, menor o igual que 10, y eso hace que para una tensión de entrada máxima de 5 voltios nos salga un condensador de 1 mayor o igual que 1,2 nanofarads. Pero ya digo que esto no forma parte de lo que es el concepto de convertidor, sino más bien un poco por rizar el rizo, redondear un poco el problema de este circuito. Pues nada más, cuando avancemos en próximos vídeos sobre otras técnicas de conversión, pues a lo mejor me permitiré poner algún otro ejemplo de algún parámetro que se me ha quedado en el tintero y que puede ser interesante manejarlo bien. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.